¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al vuelo. Comenzamos la semana informativa. El incidente de la agresión sufrida por la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho a manos de familiares de las víctimas de la matanza del 15 de diciembre de 2023 ha generado enorme polémica, además de exponer la vulnerabilidad de la seguridad de la jefa de Estado. Vamos a comentar este episodio y otros episodios que involucran la seguridad no solo de la jefa de Estado, sino de todo el país, con Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, a quien agradecemos su presencia en Al Vuelo. Ricardo, ¿cómo estás? Bien, Raúl, bien, gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación. Lo primero, tú has visto las imágenes, tú has visto, digamos, esta situación en la que la presidenta, estando en Ayacucho, luego de ofrecer, tirar caramelos a las personas que estaban ahí presentes, es agredida por dos personas, por dos mujeres, una madre de una de las víctimas de la represión del 15 de diciembre del 22 y otra esposa de otra de las víctimas. ¿Qué te han parecido en general esas imágenes? Para luego comenzar a aterrizar en el tema. Bueno, las imágenes son, a ver, podemos verlas de diferentes ángulos. Por un lado, Sí. desde la perspectiva de la población, ya per se ir a una zona donde los temas relacionados con las muertes aún no han sido resueltos y donde la lentitud del gobierno para esclarecer los hechos también ha sido, bueno, lamentable. Entonces, llegar a esa región debió haber sido parte del análisis que debió haber realizado el Cuerpo de Seguridad de la Presidenta. Es decir, estamos yendo a una región que no es precisamente amigable después de una serie de sucesos que han dejado huella importante en la población, como en Cusco y sobre todo en Puno, y que por lo tanto eso supone otros niveles de control y otros niveles de seguridad. Ajá. Manejarse al interior de la población de esta forma tan abierta, sin la previsión necesaria, bueno, es un riesgo que se ha corrido, a mi modo de ver, de manera innecesaria, Sí. porque estas son cosas que no deben pasar. Ya hemos visto que en escenarios, en otros países, esta cercanía con la población puede generar, bueno, agresiones de mayor importancia. En este caso fue una zarandeada de los cabellos, pero pudo Sí. haber sido un disparo, pudo haber sido un Una arma distinta, puñalada, por supuesto, ¿no? claro, Yo te ¿no? agradezco que hayas comenzado el análisis o la respuesta a la pregunta que te he planteado por el enfoque político, que es lo que estás planteando, ¿no? Es decir, Sí. la pregunta es, ¿qué pretendía el gobierno, qué pretendía la presidenta con un acto de esta naturaleza en Ayacucho? ¿Por qué va a Ayacucho en estos términos, con una presentación de esta naturaleza, desoyendo de la manera en la que desoye a las víctimas, a las personas que protestan por la matanza, por los fallecidos del 15 de diciembre? Sí, sin duda lo que ella ha intentado ahí es acercarse a la población, pero creo que ha sido un error político. Ahora se habla mucho de buscar responsables y de buscar culpables. Al interior de la policía se habla del relevo ya del comandante general, se hablan de muchas cosas, ahora se habla inclusive hasta de cambios en el gabinete, hay un poco de Sí. todo, pero en realidad la principal culpable de todo esto fue la presidenta de la República, por Ujú. tres motivos. La primera, por hacer un viaje sin tener, obviamente, una respuesta adecuada, precisa al problema suscitado por las muertes en Ayacucho. Y esa responsabilidad es de la Presidenta de la República. Ese es Sí. el primer tema. El segundo tema aquí ha sido que sin duda ella ha hecho un acto excesivo de confianza al acercarse de una manera tan próxima a la población en esta suerte de, no sé, de festival, un poquito Sí. además fuera de lugar, ¿no? Por las circunstancias políticas, Tengo que decir además que es fea la escena en la que ella tira caramelos a la gente. sí, como si fuera una piñata. Es decir, es desagradable. A mí también me impresionó. Eso es lo segundo, o sea, yo vi una segunda responsabilidad en ella, y la tercera es de una gran miopía política, ¿no? No Sí. solamente en el momento, sino que creo yo que este, pensar que este acto de inauguración iba a acercar a la población con este pasivo que tiene su gobierno y en particular ella, porque no hay que olvidar que ella tuvo una alta votación como vicepresidenta de la República
cuando fue candidata de Castillo en el lugar. Sí. Entonces, ahí hay una doble defraudación. No solamente los sucesos de diciembre, sino que además ella se estaba viendo, ha sido vista por parte de la población que la eligió en el grupo de Castillo, en una suerte de traición, además, a ese grupo muy Sí. cercano al Movadef, y que bien sabemos que aún sí existen gente cercana al movimiento senderista en Ayacucho. Sin ir muy lejos, ahí estaba el primer ministro de Trabajo de Castillo, con quien compartió gabinete, Iber Maraví, ¿no? Sí. Ahora, quizá la moraleja de todo este episodio es para toda la clase política, tanto el Ejecutivo como el Congreso, etcétera. Es decir, uno puede gobernar de espaldas a la realidad, puede ignorar la realidad, puede hacer como que la realidad no existe, como que las encuestas no existen, pero tarde o temprano la realidad te alcanzará. Sí, y eso vale para todos. En efecto, cuando tú dices para todos los que están en política, actualmente en política, y teniendo que tomar decisiones para el país, y eso incluye al legislativo, a todo el Congreso. O sea, estamos viendo cómo inclusive los propios parlamentarios, muchos de ellos, están teniendo serias dificultades también en sus viajes de representación para conectarse con la Exacto. población, ¿no? Porque ellos tienen una eh, votación, digamos, o una percepción negativa muy alta, más alta que inclusive que la presidenta de la República. Ujú. Entonces, y las decisiones últimas que se han venido dando, creo que ya dan cuenta claramente, y aquí hay una fórmula, no sé si escrita, creo, obviamente me parece que más bien conversada, ¿no? De mantenerse en el gobierno, Sí. tanto desde el Ejecutivo como en el Legislativo. Ahora, esta es la dimensión política del análisis de la situación de la presidenta de este fin de semana. ¿Cómo funciona la dimensión policial? Es decir, como ministro del Interior, como exministro del viceministro del Interior, la pregunta sería, ¿cómo se organiza un operativo en provincia de protección presidencial? Eh, lo primero es que las decisiones se programan. Entonces, entiendo que tratándose de una inauguración, esto tiene que haber estado más que programado. Ujú. Entonces, aquí intervienen los diversos organismos de inteligencia que tienen que generar sus respectivos reportes. No solamente aquellos del sector interior, Digimin o Policial Dirín, sino también de la DINI a nivel que depende de la PCM. Entonces, y eh, esos informes, esas evaluaciones técnicas, esas evaluaciones de riesgo, deben, por un lado, establecer si el viaje debe producirse o no debe producirse. Y si se produce, el tipo de cobertura que debe tener la persona, la presidenta en este caso, para su mayor protección. Y eso implica en los lugares donde va a estar, las rutas que va a seguir, qué tipo de protección se le tiene que dar en cada uno de los momentos eh, que, que conforman un poco la cronología de la visita. Sí. Incluye hoteles, incluye, en fin, una serie de factores, ¿no? Ujú. Y eso tiene un responsable directo a nivel de la seguridad del Estado, que depende además del comandante general de la policía, ¿no? Eh, Eso de manera, como marco general. Ahora, si es que ninguna de esas fuentes policiales o fuentes de inteligencia del Estado reportaron que podía producirse algún tipo de incidente, creo que inclusive, es decir, cualquiera que tiene dos dedos de frente sabía que ir a un lugar como este era de alto riesgo, y que podía ocurrir cualquier cosa, más aún si se exponía, como ya he dicho, en estos tres momentos, como lo ha hecho la presidenta, de una manera tan descubierta, dejando tantos Ujú. espacios para que a cualquiera se le pueda acercar, ¿no? Sí. Ahora, de todas formas, no debió ocurrir lo que ocurrió. Es decir, estas dos personas no llegaron, no debieron llegar a estar tan próximas en contacto con la propia presidenta. Es decir, No, el mismo operativo de seguridad sobre el terreno falló, ¿verdad? En primer lugar, ¿cómo se compone un operativo de seguridad? ¿Es solo un anillo? ¿Son varios anillos de seguridad? ¿Cómo se organiza sobre el terreno esa situación? se organiza sobre la apreciación
que hacen los reportes de inteligencia en términos de los niveles de riesgo. A mayor nivel de riesgo, mayores niveles de protección y de anillos que circundan a la persona que hay que proteger. Entonces, por lo que yo he visto, la sensación que me deja es que la evaluación de riesgo debe haber sido una evaluación de riesgo medio o bajo. Ajá. Porque a su vez el jefe de seguridad tiene que haber manejado esa información y permitirle a la presidenta que se acerque a la población a arrojar caramelos. Si no ha sido ella, digamos, si anticipadamente no se le ha dicho que eso no puede ocurrir, porque lo que hubiera ocurrido es estado un estrado con vías Sí. de acceso, con vías de Pero ojo, vida. solo un detalle, Ricardo, estuvo en un estrado, Lo sé, pero bajó para esa parte, digamos, de la presentación. lo sé. Por eso digo, cuando tú estás en un estrado, tú tienes ya estudiadas las vías de salida, en caso de que se produzca algún tipo de manifestación de rechazo, ¿no? Entonces, la lectura que debe haber tenido la propia presidenta, por eso digo yo que ella es responsable, no solamente Mm. por la miopía política, sino porque me queda la sensación de que ella ha improvisado sobre la marcha en esta suerte de acercarse a la población para sentirse querida por la población y animada, no sé si por el gobernador regional. Sí, el Si señor eso no Oscorima. puede, no, eso no debe haber ocurrido, el jefe de seguridad debe haberle dicho a la presidenta que eso no debía ocurrir. Sin embargo, si no ocurrió, si el jefe no la alertó, entonces allá hay una responsabilidad a nivel policial. Pero aún así, es difícil decirle a la presidenta de la República, no se acerque, ¿no? Es la Claro. presidenta quien tiene que asumir también su propia seguridad sobre la base de los reportes de inteligencia y lo que las fuerzas de seguridad le reportan. Sí. Ahora, dicho todo esto, digamos, considerando que es alta la posibilidad de que la presidenta hubiese improvisado sobre ese terreno, digamos, ¿qué te parece la reacción ya en el propio momento de las fuerzas de seguridad de la presidenta, en el momento que ocurre la emergencia? Lo digo porque, en fin, digamos, la información que viene básicamente de prensa extranjera, de documentales, de noticias extranjeras, es que cuando ocurre un episodio de esta naturaleza, lo que se hace es cubrir a la presidenta y retirarla, ¿verdad? Sacarla de ese lugar. Y la reacción es contraria a esa, se empieza a jalonear con las propias señoras, no hay esta sensación que dan las reacciones, por ejemplo, de atentados contra presidentes en el resto del mundo que se han visto. Bueno, lo que a mí me dejó la impresión es una gran improvisación. Desde Mm, el momento en que baja de su estrado, desde el momento en que se acerca a la gente, con una policía que deja muchos espacios para que pueda pasar una persona. A mí me da la sensación de que eso estuvo realmente la protección policial y las instrucciones y la preparación de la fuerza de seguridad que está a cargo de la protección de la persona política número uno del país fue realmente muy mala. Y la reacción fue peor todavía. No fue una reacción en donde no se siguen los protocolos usuales, que es precisamente la de cerrar inmediatamente digamos, la posibilidad con un anillo muy cerrado de gente en torno a la eventual o posible víctima y a su vez otro grupo debe ir tras los agresores. ujú. Entonces, ahí hay eh, porque además también se pudo haber producido inclusive un amotinamiento mayor. Eh, Claro, estas personas pudieron haber motivado a que otras se sumaran o claro, pudieron perfectamente, como lo mencionamos hace un momento, no solamente acercarse a la presidenta para jalonearla, para tirarle del pelo, sino con armas, ¿verdad? Es decir, lo que creo que estás tratando de decir es que a pesar de todo lo mal que se organizó el operativo y que se reaccionó en ese momento, no ocurrió lo peor que pudo haber ocurrido, que pudo haber sido perfectamente una catástrofe. ha sido una suerte en realidad, porque en la mente de estas dos personas lo que querían hacer era básicamente un acto simbólico, sí, porque Sí, si hubiesen querido agredirla de una forma más eficaz, digamos, más concluyente, más definitiva, hubiesen estado armadas, y eso no sí. ocurrió. Estaban simplemente armadas con su furia, ¿no? Armadas con su malestar
y la suerte que ha tenido la presidenta es que esa furia y ese malestar no se haya contagiado a un número más alto de gente, a un número mayor de gente, Sí. que hubiese seguramente reaccionado de manera también tremendamente violenta contra las fuerzas del orden en protección de las dos señoras, identificándose con ellas. O sea, a Ujú. todas luces ha sido realmente un acto tremendamente inconveniente el participar de este acto de la forma como lo ha hecho, ¿no? Por ¿Qué eso te parece Sí. insisto en que culpar ahora a la policía, creo que la policía tiene que asumir su responsabilidad, pero creo que también la propia presidenta de la República tiene que asumir la suya, ¿no? Ella no Iba puede. justamente a eso, Claro. a la reacción política, porque la sensación que se está, digamos, generalizando a partir de este episodio es que se está empleando como un pretexto para limpiar, digamos, de escollos dentro de la policía y de los servicios de inteligencia para un entorno dentro del Ejecutivo. ¿Es lo que está ocurriendo? Es decir, se justifican las movidas, los traspasos que estamos viendo en la Dirección Nacional de Inteligencia, en la Policía Nacional. Bueno, una hipótesis es que la presidenta de la República y su entorno más cercano, puesto que los procesos van a continuar, ahí están las acusaciones hacia el premier y la presidenta por estos sucesos, eso no va a quedar ahí, eso va a seguir su camino. Entonces, lo que ha quedado claro es que en efecto ha habido una falla en la seguridad. Como dije en un inicio, los anillos y la seguridad depende de la apreciación de los riesgos. Aparentemente debe ser una apreciación muy ligera, la de los riesgos, que haber condicionado esta protección. Pero yo no descartaría la hipótesis de que se aproveche esta circunstancia para un conjunto de movidas, ¿no? A ver, si hacemos un poquito de historia, cuando estaba Vicente Romero como ministro, hay que recordar que Vicente Romero fue censurado. Y fue censurado eh, porque la operatividad policial no funcionaba a nivel de lo que era la seguridad en el Perú. Entonces, lo que puede sonar un tanto extraño es que, claro, el responsable político, como fue en el caso de Vicente Romero, fue censurado y por lo tanto dejó el cargo. Pero el responsable operativo, que es el comando policial, continuó. Es decir, los responsables operativos de este crecimiento en la inseguridad, de que la victimización en el Perú se haya disparado en ciudades como en Lima en cerca de 10, 11 puntos de un año a otro, tiene una responsabilidad operativa, no solamente política. Entonces, cuando el Congreso de la República toma la decisión de censurar al ministro Romero, creo que la presidenta en ese caso debió haber también sido consecuente al nombrar al ministro del Interior y decir, oye, evalúa qué es lo que está pasando con el comando operativo, con el responsable operativo de la seguridad. Entonces, en ese momento se debe haber dado algún tipo de señal. También es cierto que hay una situación de limbo legal en estos momentos, porque ha sido el propio Congreso quien aprobó una norma hace cuestión de cerca de un año atrás, un poco más, en donde ahora se le da una suerte de seguridad jurídica al comandante general de la policía de 2 años. Hay abogados que dicen que esa seguridad jurídica quedó pendiente de ser reglamentada y que por lo tanto no se puede ejecutar. Pero yo entiendo que en estos momentos eso debe ser parte de la discusión actualmente. Es decir, si es factible o no es factible remover al comandante general de la policía cuando se le debe garantizar al menos, según la última disposición del Congreso, 2 años de vigencia. Entonces, esto entonces genera un mayor ruido y una mayor complicación porque, como se comprenderán todos los que nos están viendo y escuchando, la policía está bien cansada de todo este manoseo que ha tenido a lo largo de los últimos años y esta cantidad de cambios que se han dado a nivel de, buena parte de ellos por la propia responsabilidad de la policía y por la corrupción de estos que ascendieron pagando para ascender, ¿no? Generales, Claro, ¿no? recordémoslo, ¿no? No hay Claro, hay que que olvidarlo. recordarlo porque esto es parte es decir, no hay que olvidar que este gobierno es el gobierno que se eligió con Pedro Castillo. Esta es la continuidad de ese gobierno. Este es el gobierno de Pedro Castillo liderado por su vicepresidenta, con otro Sí. enfoque, con otros ministros, pero es el mismo gobierno. Y Ujú. es el mismo gobierno y la señora presidenta era miembro de ese gabinete. Entonces,
Eso también tiene que quedar muy claro que a veces siento yo que existe la fantasía que estamos conversando de dos gobiernos totalmente distintos y no es así. Sí. Se Ahora, eligió la presidenta como vicepresidenta de Pedro Castillo y por eso ella gobierna ahora. y fue ministra hasta semanas antes del golpe de Estado de Pedro Castillo, no hay que olvidarlo. En fin, esa es una ficción que está tratando de inventar el propio gobierno, pero que solamente, digamos, una persona muy desconectada de la realidad puede llegar a comprender, a creer del todo, ¿no? Ahora, hay elementos, digamos, vinculados con la situación de la policía que han comenzado también a cambiar. Me refiero en el combate a la inseguridad ciudadana, el final de estos estados de emergencia que se lanzaron justamente durante la gestión del señor Romero, ¿no? En distintos distritos y regiones. Estados de emergencia que han funcionado. No, no han funcionado. O sea, los asesinatos continúan. Si bien el propio alcalde de San Juan de Lurigancho cree que a él le conviene como alcalde que Que se exista, extienda. que se extienda, que exista un responsable directo, que no se le señale a él como responsable político de la seguridad, sino que exista esta responsabilidad compartida. En la práctica, él sabe perfectamente que eso no ha funcionado. Es decir, es verdad que pueden allanar una discoteca cuando hay un estado de emergencia y llevarse a la gente, pero para precisar su identidad y ver si se Pero encuentran, ¿no? Ricardo, las imágenes que hemos visto, eh, digamos, producto de esta especie de populismo de la lucha contra la inseguridad, son lamentables. O sea, parejas intervenidas en bancos de la calle, en parques, o, digamos, policías entrando a los autobuses para pedir Documentos. DNIs a los pasajeros, como si los pasajeros digamos, como si los delincuentes fuesen a aparecer de pronto gracias a una de esas medidas. Eso es puro populismo. Y nuevamente, la realidad tarde o temprano te estalla en la cara. Sí, pues, y eso es lo que ha pasado, porque las muertes han continuado, el sicariato ha continuado, las víctimas de robo callejero continúan, las organizaciones criminales siguen estando donde están, porque para que un estado de emergencia funcione, tiene que haber una planificación previa, una investigación previa, y usas el estado de emergencia para golpear directamente a los Sí, cabecillas. y por Entonces, tanto si no tiene hay que ser una investigación... situación excepcional. Exacto, exacto. Y Parte además, de su éxito tiene que ver con eso. con el factor sorpresa, para decirlo así de claro, Exacto. ¿no? Con el factor sorpresa, porque ya lo tienes ubicado y por lo tanto vas directamente y requieres de un tiempo para terminar de descolocar y de terminar de desarmar la tela de araña que te armó el crimen organizado. Para eso funciona. Mm. Solamente en situaciones excepcionales, porque esto que acabo de decir debería hacerse todos los días y debe ser parte de la acción policial permanente y cotidiana. No se Sí, requieren estados de emergencia, son estados excepcionales. pero la lógica que plantea el alcalde de San Juan de Lurigancho, yo creo que el señor Maldonado proviene de otro lugar, proviene de una digamos, de una corriente política, o no llamémosla corriente política, porque yo no creo que haya ideología detrás, de una forma de ver la realidad que parece querer que con mano dura, pena de muerte, represión, buquelización del combate a la criminalidad en el Perú, todo se va a resolver. Y deja de lado la prevención, la inteligencia, el trabajo a largo plazo. No sé cómo lo ves tú. Bueno, para mí el éxito de un proceso de seguridad tiene que hacer con muchas cosas. Es sistémico, hay muchísimos actores, interviene el Ministerio Público, en el caso específico, o sea, de San Juan de Lurigancho también el INPE, por los penales que se encuentran en ese distrito, intervienen, y obviamente lo central es el rol que puede jugar el control territorial eficiente por parte de la policía y sobre todo la inversión que se hace en investigación criminal en una localidad dada, porque eso es lo que te permite darle luz al control territorial, para saber dónde vas a acercarte para manejar, obviamente, la información de inteligencia que has recogido. Uh -huh. Es así como funciona, y es así como funciona en todo el mundo. O sea, lo que yo digo no es algo que eso está en el ABC de la seguridad, ¿no? Y por lo que ha quedado claro con los estados de emergencia
Esto fue consecuencia de una reacción nuevamente política, regresando a nuestra presidenta de la República, Dina Boluarte, cuando estaba en Estados Unidos, revientan las granadas en la discoteca y estaba en el Sí, exterior y se le ocurrió estado de emergencia. sí. Ese fue. Ahora, tú has mencionado los actores de la crisis de seguridad nacional. Hay que hablar también, por supuesto, de actores exteriores. Me refiero al crimen organizado que suele, digamos, ir y venir por fronteras que son muy porosas. Y lo digo específicamente por el caso ecuatoriano, que es un caso tan terrible y que es de alguna manera el espejo en el que tendríamos que vernos, en el futuro terrible que podríamos tener los peruanos si seguimos por el camino por el que vamos, permitiendo, digamos, que la minería ilegal siga avanzando como avanza, el narcotráfico, el contrabando, todas estas economías, la maderera ilegal, estas economías paralelas que van convirtiendo, van carcomiendo el Estado y van convirtiéndose en pequeños estados en zonas específicas del Perú, del país, hasta que de pronto tienen tanta fuerza y son tan grandes que son capaces de emprender una suerte de iniciativa contra el Estado de Derecho como ocurrió en Ecuador. Eh, Frente a eso, el Perú ha tenido la iniciativa de convocar a la reunión de cancilleres contra el crimen en la región. ¿Cómo ha, digamos, como mecanismo de la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo ha ido esta reunión? ¿Qué conclusiones se ha obtenido? ¿Qué te parece lo que ha ocurrido en Lima con los distintos, con las distintas autoridades convocadas para analizar el tema y para tratar de ver medidas eh, supranacionales que combatan el crimen? A mí me pareció tremendamente útil, tremendamente apropiado la convocatoria que hace la CAN para esta reunión de ministros de Estado, no solamente de los ministros a cargo de la seguridad, sino también de las cancillerías. Esta reunión tuvo esa virtud. Las conclusiones de esta reunión, el plan de acción que de ella se haya derivado aún no es público, Sí. eh, y por lo tanto habrá que esperar que el tipo de acuerdos que surjan de esa reunión. Sin embargo, dada la internacionalización de la criminalidad como un factor de los últimos 2 o 3 años, donde ha cambiado totalmente la forma como se ha manejado el crimen en el país, ameritaba al 100% esta reunión. Ya lo he conversado en otros momentos, el tema de los riesgos que tenemos como país es sumamente elevado. Nosotros estamos rodeados por organizaciones criminales que actúan en el Perú, no solamente me refiero a los choneros, a los lobos de Ecuador o los tiguerones que llegaron a Lima también hace más de un año y medio atrás, sino me Ujú. refiero a las organizaciones colombianas del gota a gota, a las organizaciones colombianas derivadas de las FARC que operan en el Putumayo, en el negocio de la minería y el narcotráfico, al Comando Bermelo que maneja la cocaína que sale de la Amazonía peruana por el Amazonas a través de la provincia de Mariscal Castilla, junto con los remanentes de la familia del norte en el Amazonas. Me refiero también al Comando Bermelo que está en el Nuevo Braem, que está conformado por Huánuco, Pasco, Ucayali, donde ahí también está trabajando con fuerza el Comando Bermelo, y hay organizaciones de tala ilegal de madera que han ejecutado inclusive a ciertos líderes nativos, Sí. también trasladan la madera hacia Brasil, y por otra parte, la minería y el narcotráfico también tienen en la frontera Brasil-Bolivia, Perú, me refiero a Madre de Dios, otra puerta de salida donde también existen Primer Comando Capital y Comando Bermelo operando y haciéndose cargo del trasiego de Ujú. migrantes que quieren entrar al Perú para seguir viaje a otros países como Estados Unidos, y también para sacar el mineral y la cocaína producida legalmente en el país. Entonces, y eso sin contar las organizaciones mafiosas bolivianas, que son las que manejan el contrabando con sus contrapartes peruanas. Entonces, solamente en esta rápida pasada, creo que la CAN va a tener que ampliar, me parecería importante que amplíe a nivel de invitados sus decisiones y que incorpore a Venezuela, a Brasil y a Chile para tomar una Sí. decisión que realmente pueda controlar la criminalidad que, como digo, ha mutado y ahora hay importantes consorcios entre ellas a nivel internacional. Para terminar, digamos, y un poco siguiendo la línea de lo que nos has planteado, has hecho una rápida, digamos, revisión de la situación del crimen organizado en nuestro país. En su columna del diario El Comercio, Santiago Pedraglio
propone como primer paso para combatir el crimen un diagnóstico público. No lo tenemos. Por eso probablemente es que vamos como vamos en la lucha contra la criminalidad, porque no hay una idea sobre la cual trazar un plan, sino que se va buscando soluciones permanentemente sobre la marcha. Sí, bueno, sí, leí la columna de Santiago Pedralio y hay un diagnóstico que elaboramos con Carlos Basomío de Antevera sobre las economías criminales en el Perú, que hicimos la segunda edición precisamente a inicios de 2023. Estamos por sacar dentro de 2 semanas una actualización de las cifras. Y la Sí, criminalidad organizada en el Perú, que están las que se han mencionado más otras, tráfico de flora y fauna, tráfico de terrenos, extorsión, que el cálculo que hicimos en el 2000, fines de 2022, inicio de 2023, superaba los 7.000 millones de dólares solamente como utilidad por parte de estas economías criminales. Pero hemos actualizado las cifras y sobre todo las que han sufrido un incremento en el 2023 son minería ilegal, que ha pasado de casi 2.000 a 4.000 millones de dólares en mm, manejo y en utilidades, más la extorsión y tráfico de terrenos. Entonces, en estos momentos estamos por encima de los 9.800 millones de dólares que se están movilizando en el año 2023, inicio 2024. Y como comprenderán, estos 9.800 millones forman varios puntos del PBI y superan largamente los presupuestos de defensa, interior, policía, Ministerio Público y Ministerio de Justicia. Entonces, mm. ese es el gran riesgo y por eso hay que tomarlo con muchísima seriedad. Y eso De acuerdo, debiera escucharlo nuestra presidenta de la República. de acuerdo. Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, muchas gracias por esta conversación tan informativa sobre la situación de la inseguridad y de la criminalidad organizada en nuestro país. Un fuerte abrazo, que estés muy bien. Igualmente. Hasta luego.